¿El circuito de la efedrina cómo era? Se compraba China, que estaba fuera de la ley de patente, venía por China vía naval, llegó con otro nombre, o sea que parte es la cantidad de efedrina que se dice que se vendió en esa época, es parte real, pero hay otra parte también que no existió en ningún lado. Que venía camuflada. Venía camuflada. Usted dice que se vendió más. Sí. No sé si pararían en algún lugar, pero iban a Panamá y de Panamá iban a México. Uno de los motores de la economía de Tijuana son las farmacias. En Estados Unidos los medicamentos son caros y difíciles de conseguir, por eso los hispanos y los gringos mismos vienen a comprar aquí a estas farmacias. Pero es verdad también que estas farmacias de estos tamaños son ideales para comprar inmensas cantidades de antigripales. De esos antigripales se saca la droga, la pseudoefedrina, con la que se hace el ice y el cristal. Dos drogas que son tan adictivas como la heroína o el paco. Hay un fenómeno que ha llamado mucho la atención en México, es el boom de las farmacias. Ha habido un crecimiento enorme de farmacias. Tijuana está lleno de farmacias. Por ejemplo, Tijuana tiene más farmacias de las que corresponde para una población de su tamaño. Los narcotraficantes están relacionados con ese negocio debido a que adquieren toda la variedad de medicamentos antigripales que, sometidas a un tratamiento químico, logran separar la pseudoefedrina o la metanfetamina, que es la base para producir drogas sintéticas. En México las cárceles están llenas de pibes narcos, pero no de narcotraficantes. La diferencia no es menor. Los pibes narcos son delincuentes adictos de poca monta que a veces venden drogas. Los narcos en serio son otra cosa. Son los que trabajan para los grandes carteles, los que rara vez consumen drogas, los que matan con armas pesadas. ¿Cuántas ejecuciones por día hay en México o cuántas ejecuciones por año hay en México? Cuando hablo de ejecuciones hablo de ajuste de cuentas en el narcotráfico. Se contabilizan aproximadamente 600 ejecuciones, por lo menos el 90% relacionados con el tráfico de drogas. ¿Por qué hay tanto interés ahora de los carteles en las drogas sintéticas o más concretamente en la pseudoefedrina? Que son drogas que producen una mayor adicción. Entiendo que estimulan las hormonas del placer. Por cielo, mar y por tierra me llegan mis cargamentos, qué bonito se ven mis trailers de marihuana repletos. La coca viene por aire y por el mar viene el resto. ¿El circuito de la efedrina cómo era? Más largo y más flaco, y eso fue en el año 2007. En el año 2007, justamente un año antes del triple crimen de General Rodríguez, yo estuve haciendo una nota sobre narcotráfico en México. Y ahí ya se hablaba de efedrina. Yo decía pseudoefedrina. Claro, después con el tiempo aprendimos que no era lo mismo. La pseudoefedrina es una cosa y la efedrina, la que hackeó durante un par de años la relación entre la política y los laboratorios aquí en la Argentina, era otra cosa. Pero en el año 2007, yo pasé ese informe, claro, nadie sabía de qué estábamos hablando. Ya estaban los mexicanos aquí en Argentina importando grandes cantidades de efedrina. Esto se convierte en una noticia en el año 2008 con el triple crimen. Ese triple crimen hoy ha vuelto a la actualidad política nacional porque uno de los que se considera autores intelectuales de ese triple crimen, Martín Lanata, dice que detrás de ese triple crimen y detrás del tráfico de efedrina o del boom de la efedrina en la Argentina, que no hay que perder de vista esto, era vendida al cartel de Sinaloa, ¿sí? Al famoso Chapo Guzmán. ¿Sí? Martín Lanata, entonces, uno de los autores del crimen, condenado a cadena perpetua por esto, por el triple crimen, dice que detrás de ese tráfico de efedrina estaba nada menos que Aníbal Fernández, jefe de gabinete del actual gobierno y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, algo que nosotros sabíamos y lo cual veíamos en el año 2007, que estalla en el 2008, se proyecta al 2015 de esta manera. Ahora bien, ¿cuál era el problema real de lo que estaba pasando? Había un tráfico de efedrina legal, que fue el festival este de las droguerías,
y Salerno, uno de los que ustedes veían hablando ahí, un ex policía que tenía una droguería y era socio de Ferrón, una de las 3 víctimas del triple crimen, formaba parte del tráfico legal de efedrina, ¿sí? La que iba disimulada por 2 laboratorios. El tema de la efedrina no es que a este gobierno no le duela, le duele y le duele mucho. Recordemos que hay funcionarios de la más absoluta confianza del primer kirchnerismo, José Granero y los hermanos Zacarías, que están procesados, acusados de connivencia con el narcotráfico en el Juzgado Federal de Cervini y de Cubría. O sea que no es que la efedrina es un tema que el gobierno puede decir, ah, no, a mí no me toca, no. Les pegó porque en aquel momento la Cedronar había hecho un festival de todo lo que tenía que ver con los permisos para importar precursores químicos. Es verdad también que el gobierno, después de una reunión que hubo entre Cristina Fernández de Kirchner y el entonces presidente Felipe Calderón, cortó ese festival de efedrina hacia el año 2008. Lo que parece también es que había una venta ilegal de efedrina, y acá la cosa se complica todavía más. ¿Cuánta efedrina entraba de manera ilegal disimulada de otra cosa? Bueno, en el año 2006 empieza a aumentar la cantidad de efedrina que llegaba acá, y el negocio era este. La traían a 35, 40 dólares por kilo, ¿sí? Y se terminaba vendiendo en destino final México en hasta 10.000 dólares. En el año 2007 algo cambia en México. La efedrina venía directamente de China, ¿sí? Entonces, yo le decía que la legal, ¿sí?, venía por las farmacias, pero en 2007 pasa algo que es para una anécdota de desmesura latinoamericana. En una casa en el Distrito Federal de México encuentran un chino que tenía 500 millones de dólares. 500 millones de dólares escondidos en la casa. ¿A qué se dedicaba el chino? A importar efedrina para los carteles mexicanos, ¿sí? Esto fue en el año 2007, a comienzos del 2007, poco antes de ese informe que ustedes vieron que yo hice para GPS en el año 2007. ¿Qué pasa entonces? Los narcos mexicanos deciden trasladar los laboratorios. ¿A dónde? A donde venía la efedrina. Dice, muchacho, en lugar de traer la efedrina completa, o sea, para después procesarla en México, traigamos los laboratorios para acá. Y así fue como apareció el famoso laboratorio de ingeniero Maschwitz. Como parte, acá estuvo la disputa, porque el proveedor de este laboratorio que trabajaba para el cartel de Sinaloa y en el cual trabajaban 8 mexicanos, que además creo que fui el único periodista que entró a ese laboratorio, los 8 mexicanos que trabajaban ahí estaban rodeados de precursores químicos, de cosas y qué sé yo, y en los interrogatorios contestaban que eran plomeros. ¿De qué se trabaja? Y pues soy plomero, pues. Bueno, trabajaban todos acá. El proveedor de la efedrina de esto era Esteban Pérez Corradi. Pero algo pasó, parece que la típica argentinada, le vendieron efedrina y la cortaron con sal. O sea, una argentinada divina, mandaron efedrina cortada con sal. Cosa que a los mexicanos muy bien no les cayó. Entre estas cosas de que mandaron efedrina cortada con sal y lo acusaban a Tarsia, que es un señor que después termina muriendo de haber sido el culpable de mandarle efedrina cortada con sal, es que aparece Sebastián Forza, queriéndole soplar el negocio a Pérez Corradi. Se junta con Ferrón, que era el socio del que veían de Salerno, que también tenía una droguería, y con Leopoldo Vina, que tenía algún grado de influencia en la aduana, y dicen que le pueden empezar a proveer efedrina a este laboratorio. Esteban Pérez Corradi, Ibar Pérez Corradi, como se lo conoce, que ya tenía un pedido de captura de la DEA, se entera de esto y es que quien le encarga a Martín Lanata, esto está muy probado, hay mucho elemento probatorio en la causa judicial, le encarga a Martín Lanata, al hombre que ahora dice que el autor el ideólogo del crimen es Aníbal Fernández, le encarga el triple crimen. Lo interesante del caso es que por una vez hubo una causa judicial que investigó de comienzo a fin cómo fue este triple crimen. Que se cortó todo el Festival de la Efedrina, cuando el gobierno tomó la decisión política de cortarlo, lo cortó. Y además que no es una causa que, si uno raspa un poco, al kirchnerismo le caiga bien. O sea, porque, insisto, hay por lo
menos 5 funcionarios de extrema confianza de lo que se llamaba la pingüinera, que terminaron procesados. Pero no eran del ala de Aníbal Fernández, eran del otro ala, eran del ala de la Cedronar. José Granero, que ahora es uno de los que acusa a Aníbal Fernández, y los hermanos Zacarías, que eran tipos que tenían acceso directo a la Casa de Gobierno. Tanto es así que la jueza federal Servini Cubría en un momento dado quiso allanar la Casa de Gobierno porque no le decían de dónde salían llamados que iban a un computador. Entonces, si uno va a contar la historia completa, porque claro, hoy por hoy, 8 años después, es fácil simplificar las cosas y decir, Aníbal mandó matar a Forza y a los otros 3, y lo dice el asesino acusado que tiene cadena perpetua, entonces por eso se lo considera un testimonio valioso. La verdad es que más allá de lo que diga Martín Lanata podrá, él dice que tiene pruebas de todo lo que dice contra Aníbal Fernández. Bueno, puede ser que esas pruebas no aparezcan, seguro van a aparecer después de las elecciones. Hasta ahora lo que uno puede decir cuando tiene que contar esta causa en la complejidad que tiene es que es una causa que al gobierno le duele. Todo lo que tenga que ver con la efedrina al gobierno le duele porque remonta a tipos que estaban en lo que se llamaba la pingüinera, que eran de estricta confianza del primer kirchnerismo, que no trabajaron bien en registro de precursores químicos y que frente a las recomendaciones que les hicieron algunos, dejaban entrar el Festival de la Efedrina vía legal en las droguerías truchas y vía ilegal no se sabe, ¿sí? Entonces es una causa que le duele donde hay al menos 5 procesados. Que esto llevara a Aníbal Fernández, no hay prueba. Sí hay, en cambio, un seguimiento de llamados telefónicos que llevan a Aníbal Fernández, pero por cadena de contactos. ¿Qué quiero decir? Martín Lanata hablaba con un señor influyente en Quilmes y en el RENAR. Recordemos que Martín Lanata era un tipo que era un facilitador de trámites en el RENAR, ¿sí? Hablaba con un señor llamado Jean Cristóforo, tenía 68 llamadas con Jean Cristóforo, y este Jean Cristóforo, un puntero de Quilmes, que era una especie de secretario de Meissner, el que estaba en el RENAR, el hijo del Meissner, que era compinche de Grondona. Bueno, este Meissner tenía a San Cristóforo como su secretario, hablaba con Martín Lanata, y hay comunicaciones entre uno y otro, y Jean Cristóforo también hablaba con Aníbal Fernández. Esto es todo lo que hay, más allá de lo que diga Martín Lanata, de que detrás del crimen estaba el jefe de gabinete. Por eso digo, hay que contar la historia en su complejidad para entender para dónde lleva y para dónde no lleva. ¿Por qué digo esto? Porque en este país todo se exagera y después la gente no sabe a quién creerle. Y la verdad que la noticia no es algo en lo cual uno tenga que pensar en creencias, tiene que pensar en datos. Los datos son estos. Después uno pensará lo que quiera, le creerá a uno, le creerá a otro. Pero estamos en un nivel tal de locura que no se sabe siquiera si lo que le pasó a Lanata, al periodista, fue una agresión o fueron uno que se pelearon con los gariteros de la puerta. O sea, fíjense el nivel de locura que no se puede determinar siquiera si hubo una pelea en una garita de la casa, en la puerta de la casa de Lanata, o fue una amenaza. Bienvenidos, esta es tercera posición. Este es el famoso laboratorio de efedrina, ¿no? Funcionaba en esta quinta. ¿Por qué eligieron este lugar? Para nuestro criterio, Rolando, eligieron este lugar, si usted se da cuenta del entorno, porque hay silencio y habrán pensado que había discreción. ¿Podemos entrar? Sí, por favor. ¿Qué había acá? Bueno, esto había una serie de mesas, tablas, las garrafas, y además de las garrafas había tambores. Los tambores de efedrina estaban acá, bien, ya estaban vacíos porque el producto estaba en etapa de proceso de elaboración, que estaban decantándose en otra habitación. O sea, la efedrina comprada, importada y trabajada por laboratorios o por intermediarios argentinos estaba acá, llegaba acá. Llegaba acá, sí. ¿Y con eso qué hacían? El proceso que se llama el sistema nazi apuntaba a producir metanfetamina. Para producir metanfetamina, todo el proceso, que es complejo y peligroso desde el punto de vista de la contaminación y desde el punto de vista de la seguridad, porque es altamente volátil, es sacarle la molécula de oxígeno a la efedrina. Entonces, ellos tenían predispuesto, como si fuera una cadena de producción, todas las etapas básicas. Acá había garrafas y tambores que tenían acetona, tambores que tenían otro producto que estaba muy bien sellado porque se respira en 5 segundos, le agarró un paro cardiorrespiratorio.
y a su vez estaban los tachos vacíos o los cunietes, como se dice. Cristian Balbo está en un móvil con el viceministro de Seguridad, Sergio Berni. Cristian, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. Claro, lo decía recién el secretario de Seguridad Sergio Berni para preguntarnos qué fue realmente lo que pasó en la puerta del edificio del colega Jorge Lanata, Berni. Bueno, buenas noches, señor Graña. Bueno, evidentemente lo que ha pasado ha sido una incidencia muy menor y lo importante es lo que relatan todos los testigos que han declarado y que todos coinciden de que en el día de ayer, en hora de la tarde, fundamentalmente el testigo más directo de los hechos, que fue el encargado de seguridad que estaba en ese momento de turno en el edificio, en la casilla de seguridad que está apostada en diagonal al garage, y en hora de la tarde pasó un señor que él lo describe como una persona indigente que estaba en estado alcohólico con una botella de Fernet en la mano, y al pasar por la casilla le arrojó una piedra y rompió el vidrio. Eso fue todo lo que pasó. Después, más tarde, en coincidencia seguramente, un empleado de un restaurante adyacente al edificio, al momento de sacar la basura en un contenedor, encontró unas vainas de munición muy viejas, que seguramente las pericias darán cuando se hagan, que son muy viejas, inclusive una de ellas no tenía ni siquiera el detonador. Y cuando se lo comentó al personal de seguridad del edificio del señor Lanata, le pidieron las vainas, después más tarde volvieron a pedirle otra vaina y ahí terminó todo el incidente. Después hoy nos encontramos con la novedad de una historia que no ha sido más que una historia de la imaginación de alguien que relató que a Lanata le habían baleado la casa, no más que eso. Berni, supongo que en ese lugar debe haber alguna cámara de seguridad que registre la pelea, ¿no? Porque, digo, todos esos edificios son edificios que tienen seguridad privada y suelen tener cámaras de seguridad en la entrada. No, ni siquiera fue una pelea, le vuelvo a repetir, todos, inclusive el jefe o la persona de seguridad de la empresa Saguer que estaba ahí, el señor Pedraza, que es el que declara, dice que pasó esta persona indigente y le tiró un piedrazo a la cabina, no solamente con los relatos del testigo, sino que además balística de Policía Federal hizo la pericia y se determinó que la ruptura del vidrio no era más que un elemento contundente que nada tenía que ver con un disparo. Le vuelvo a repetir, a partir de allí se generó toda una historia fantástica que nada tiene que ver con la realidad. ¿No hay testigos que digan lo contrario? Absolutamente, no hay ningún testigo que diga lo contrario, todos los testigos, todos los que se interrogó, ninguno declaró ni siquiera haber escuchado un disparo, un estruendo, nada parecido, y todos coinciden en la misma versión. Acá no hay que, por eso le vuelvo a repetir, yo no quiero dar una versión mía porque sería cargada de subjetividad, sino contar exactamente qué fue lo que pasó, que cada uno saque las conclusiones, y no más que eso, no hay ninguna contradicción. Después obviamente se armó todo un relato fantástico para generar una historia que nunca existió. Berni, le agradezco el contacto, sé que lo sacamos de una cena familiar, así que bueno, muchísimas gracias por el contacto. Por favor, hasta luego. Bueno, aquí está con nosotros Mónica Cuñarro. Mónica Cuñarro es fiscal general y integró una comisión que en los años donde fue el Festival de la Efedrina, corregime si me equivoco, trabajaron justamente qué era lo que estaba pasando con la efedrina y con otros precursores químicos y con otras drogas. Sí, bueno, a ver. Vino con un libro intimidatorio la fiscal, pero bueno. Este código, este tratado, que es, si la Cámara lo puede tomar, es un informe del control interno y de gestión de la comisión que integrábamos varios magistrados y otros profesionales de otras áreas para tratar de identificar los problemas de oferta y demanda de drogas. ¿Año? 2008. O sea, el año del triple crimen. Antes, muchísimo antes. La tarea que teníamos era
el análisis obviamente legislativo, como magistrados, si estaba bien, mal, faltaba algún tipo penal, había que modificar una pena. Hicimos diversos anteproyectos y recomendaciones. ¿Qué pasaba con el área internacional en un tema como el narcotráfico, la efedrina? Es decir, no, Argentina sola no, es loco pensar que pueda resolver el tema. Y la metodología de trabajo era la solicitud de datos, tanto de los sectores de oferta como demanda, las fuerzas, la cartera de salud, etc. Se sistematizaban esos datos, con todo eso se hacía un análisis y con todo eso se culminó en un cronograma que consta de 7 anexos que tienen los diagnósticos, el Plan Nacional de Drogas y, sobre todo, documentos públicos que son de interés periodístico, pero además que fueron firmados por todos los integrantes, como el doctor Horacio Catani, el doctor Falcone, la doctora Llerena, el doctor Vázquez Acuña. Sí, yo le aclaro, para el común de la gente, son juristas y magistrados que tenían que ver con el tema. Digamos, fue una comisión muy conocida, fue la comisión de la cual luego se tomó esta idea de que había que despenalizar las sanciones al consumo. ¿Sí? Nosotros hicimos un anteproyecto, bueno, el que es abogado lo entiende, en realidad era corregir el famoso artículo 14, que no quiero hacer un centro de eso, porque cada vez que uno habla de esto, en la campaña electoral, es una campaña electoral y se cuelgan de cualquier cosa, pero es ni más ni menos que lo que dice el fallo Arriola y ni más ni menos que lo que dijo la Corte en el fallo Capalvo. Esta comisión... Pero proyectos, a ver, esto que me parece una pavada, pero proyectos importantes que no me parecen una pavada, era poner el centro en lo que para nosotros eran los problemas, los precursores químicos, con el tema del registro, entre otras cosas, y los controles administrativos de las distintas áreas que tienen que intervenir. O sea que ustedes detectaron que había debilidad en la cuestión de precursores químicos y la efedrina era considerada un precursor químico en aquel momento. Nosotros, 8 meses antes del triple crimen y 2 semanas antes del triple crimen, presentamos un informe, un documento público, todo nuestro trabajo, cada reunión con cada área, cada trabajo. Es decir, aparte de esto hay otro tanto así de actas, actas. Yo me reuní con usted, acta. Yo le pedí al doctor Fernández informes, acta, acta, acta. Es decir, que está todo absolutamente documentado y con doble copia. ¿Y Aníbal Fernández cómo entraba en esto? Él crea la comisión y nos dice que revisemos lo que estaba pasando en todas las distintas áreas. Y ahora, ¿cómo te cae a vos cuando vos escuchás que dice, bueno, Aníbal Fernández, autor intelectual del triple crimen, mientras vos estabas trabajando en una comisión? Bueno, a ver, el primer documento, a ver, no es agradable que al gobierno le llegue el primer documento que hacemos donde hablamos de zonas sensibles de narcotráfico, falta de coordinación entre fuerzas federales y provinciales, nichos de corrupción estatal, nichos de corrupción en las policías. No se advierte por parte del Estado... No, por eso es lo que digo yo, que la efedrina no era un tema... No, pero perdón, quiero decir... Que al gobierno le agradara. No, estos documentos le agradaban menos. A ver, nosotros se los llevábamos público firmado por 8. El de la efedrina directamente arranca con una frase que tampoco era muy agradable. Lo sucedió en la Argentina, no por el triple crimen, sino que era Unicenter y otros casos... Los colombianos de Unicenter. Exactamente, y los otros casos de sicariato. Lo sucedido en la Argentina respecto al desvío de la efedrina y sus derivados del circuito ilícito para remitirlos a México y conversión posterior en metanfetamina es una buena prueba que hay que controlar la oferta del producto final, efedrina. Después de esto hablamos de la connivencia entre el registro por la burocratización, por la falta de controles. ¿Qué pruebas sostenemos al respecto? Causas. Las causas son de mucho tiempo anterior, es decir, a mí me gustaría hacer una cronología. Desde el año 2004 al 2010, la doctora Servini de Cubría, en la resolución por el cual procesa a estos exfuncionarios de la Cedronar,
descubre que ingresan al país 50 toneladas de efedrina. 50 toneladas de efedrina o de pseudoefedrina. Piense que el kilo de cada o sea, cada kilo podían sacarle $10.000. O sea que era un negocio. Solamente en la causa que tiene la doctora Servini de Cubría, ella sostiene que no son las 50 toneladas, porque es por el caso Ascona, que... ¿qué pasa? Este producto no es que los productos no van a cualquier lado. El lugar a donde se quería llevar este producto era a México y a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el mercado, el mayor mercado de compra de sustancias de diseño. A ver, para que vean, la metanfetamina es lo que hizo famosa la serie Breaking Bad, digamos, esa elaboración de esa droga sintética, Éxtasis, que los laboratorios que se hacían en una especie de casa rodante, bueno, acá era tan grande el laboratorio que el juez federal de aquel momento decía que era el mayor laboratorio que se hubiera encontrado jamás de metanfetamina en el mundo. Por eso quería hablar, digamos, de la cronología 2004 a 2009, esta cantidad, de la cual, salvo 100 kilos, todo fue al circuito ilegal, para dimensionar lo que era el negocio. Y la misma jueza atribuye no solamente el triple crimen, sino Unicenter y otros casos de sicariato a esta disputa por el negocio de la efedrina. El que manejaba, o el nexo entre este laboratorio y los narcos mexicanos, un señor de apellido Tarcia, oportunamente murió. Una nueva muerte, varios cabos sueltos y más misterio en torno al triple crimen y el tráfico de efedrina en Argentina. Luis Tarcia tenía 61 años. Era el único argentino detenido en la causa que investiga la ruta de la efedrina. Según el parte oficial, murió de un paro cardiorrespiratorio en la clínica Santa Isabel de Buenos Aires. Tarcia fue trasladado de urgencia desde el penal de Marcos Paz por complicaciones renales que lo afectaban desde hacía tiempo. Su salud fue empeorando y pasó sus últimas 48 horas internado hasta que dejó de existir a las 4 de la mañana de hoy. ¿Usted cree íntimamente que se podría haber evitado esta muerte si Tarcia recibía las atenciones correspondientes? Sin lugar a dudas. Tarcia no era un preso más en la cárcel de Marcos Paz. Fue detenido el 18 de julio de 2008 junto a 9 mexicanos cuando la policía allanó un laboratorio clandestino que fabricaba drogas sintéticas en esta quinta de Ingeniero Maswich. El descubrimiento de la cocina de drogas fue el primer eslabón de una trama que sería sangrienta. El triple crimen de General Rodríguez conmocionó al país. A los pocos días, otra muerte llamó la atención. El misterioso suicidio de Ariel Vilán, también relacionado con la efedrina. La detención de Ricky Martínez, padre del actor Mariano Martínez, agregó un condimento impensado en la causa que continuó con la caída del jefe narco mexicano, Jesús Martínez Espinosa. Luego siguió la detonación de una bomba fabricada con trotil que tenía como destino al juez federal Federico Fascionato Márquez. Explosivos que había en el lugar y la policía consideraron que había material explosivo porque la tolva de contención, cuando se hace una detonación controlada, sirve justamente para que simplemente no sobrepase la tolva. Bueno, se rompió todo. ¿Qué tipo de material explosivo había? ¿Pudieron determinarlo? No podemos determinarlo. Lo que dicen los expertos a la luz de lo que vieron es que podría haber sido trotil. Según determinó la investigación del juez, Tarcia era el nexo entre los narcos mexicanos y Sebastián Forza. Tarcia era el contacto con Luis Segovia, señalado como uno de los máximos responsables del tráfico de efedrina. Tarcia y Forza se conocieron hace 5 años. Los unió el negocio de los laboratorios. Más tarde, el tráfico de efedrina los hizo socios en la oscuridad para desarrollar la compra de esa sustancia para la elaboración de drogas sintéticas en conjunto con los cárteles mexicanos que comenzaban a operar en Argentina. La muerte de la conexión argentina con la red narco puede dejar varios cabos sueltos en la causa.
Tarsi era un testigo clave porque era el articulador de la organización ilegal internacional integrada por mexicanos y argentinos. Este hombre sabía demasiado. Hoy está muerto. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800-333-1950, globalautosweb.com. Tarsi murió en la cárcel a poco de ser detenido de un edema pulmonar. Su familia dijo que bueno, que no tenía la atención adecuada, pero claro, hubiera sido un testigo fundamental para entender qué era lo que pasaba y a dónde llevaban, quiénes eran los vínculos con los narcos mexicanos. Pero en función de lo que dijo el principal acusado, Martín Lanata, y esto que él dice, que bueno, que detrás del triple crimen estaba Aníbal Fernández, tenemos aquí con nosotros a Roberto Cazorla Yalete, justamente el abogado de Martín Lanata. Cazorla, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le cayó las declaraciones de su defendido? Primero, ¿sigue siendo su defendido? Terribles, no. O sea, técnicamente sí, personalmente no. ¿Por qué? Terribles porque después de repasar, la nota yo no la vi en el momento del domingo a la noche, pues me acosté muy temprano, volví de las vacaciones. La comencé a ver de alguna manera, muy esporádicamente en el transcurso del día, a medida que me iban llamando de distintos medios para consultarme acerca de qué opinaba. Llego al punto crucial, que es donde él me adjudica a mí la responsabilidad de haberlo silenciado, haberle dicho, haberlo asesorado, para que él no dijera la verdad, que es que quien realmente había encargado del crimen no era Esteban Aníbal Pérez Corradi, sino era el doctor Aníbal Fernández. Como que usted se había puesto de acuerdo para... Una barbaridad absoluta. Primero, como insistí en todos los medios, él me refrendó, me aseguró categóricamente que nunca conoció a Aníbal Fernández. Él intentó llegar por todos los medios a Aníbal Fernández, pero Aníbal Fernández nunca lo conoció, nunca conoció su existencia. ¿Intentó llegar cuando yo estaba detenido o antes? No, antes. Antes porque ayer Aníbal Fernández, de hecho, me lo había comentado Martín Lanata en una oportunidad, y ayer lo hizo referencia el propio jefe de gabinete, que recibió un mail del propio Martín Lanata. Que eso figura en el libro, hay un libro que cuenta todo el caso, y ahí figura completo el bueno, texto del el mail. libro, respecto del cual yo pongo en duda muchísimas circunstancias de tiempo, modo y lugar, de cómo aconteció este triple crimen, creo que está demasiado guionado por coprotagonistas que cuando tuvieron que declarar en el marco del juicio no dijeron lo que tenían que decir. Entonces, el libro es previo al juicio. El libro es previo al juicio, pero por otra parte, si hubiese estado Tarsia, como usted había mencionado, Marcelo Tarsia, si hubiese estado este hombre, no creo que, o no estoy seguro que hubiera dicho todo lo que sabía. Nos pasó con Salerno lo mismo. Lo cierto de todo es lo que está diciendo la doctora, especialista en el tema, respecto a circunstancias y datos concretos y datos objetivos, cómo operaban las redes internacionales y cómo Estados Unidos era el principal adquirente de la metanfetamina o del producto terminado al pasar por México. Es decir, Argentina tenía una importación muy grande, exageradamente grande de efedrina, y el negocio estaba distribuido primero en ¿Por qué unos cree que pocos... su defendido o su ex defendido hace lo que hace o hizo lo que hizo y dijo lo que dijo? Si usted me pregunta la respuesta concreta, puedo decir que está loco. Porque autoincriminarse de la manera que lo hizo es de loco. Y yo no lo considero. Pues ya está condenado. Por eso. Una condena Pero perpetua. por otra parte, él no solo agregó que era asesino, sino dijo que era recaudador del RENAR. Cosa absolutamente mendaz. Bueno, pero él tiene 68 llamadas con un señor llamado Alejandro Giancristóforo. ¿Cuántas veces le contestó Jean Cristófalo el teléfono? No sé. Y bueno, ahí está la pregunta. Bueno, digo Ahí porque está la pregunta. estas son las cosas que hoy... Yo he tenido discusiones muy importantes en el marco del triple crimen. 4 ingenieros especialistas en telecomunicaciones me han asesorado. Mi alegato duró casi 3 horas, o un poco más el alegato de la doctora Ballina Benítez, que fue quien complementó
en esa oportunidad como codefensora los argumentos defensivos que nosotros... Aclaro a la gente que este señor Alejandro Gian Cristóforo trabajaba en el RENARD a las órdenes de Meissner, el hombre que militaba con Aníbal Fernández, nombre de Quilmes, y que había 668 llamadas, ¿sí? De Lanata a este Gian Cristóforo, puntero de Quilmes, amigo de Aníbal Fernández, que sí registraba llamadas con Aníbal Fernández. ¿Sí? Esta es una de las cosas que ahora saltó y que dicen que se van a investigar en la justicia federal. Perfecto. Digamos, que se investigue, está genial. O sea, yo soy pro investigación. A mí me toca el rol de defensor, pero también el rol de acusador en determinadas circunstancias donde yo también me veo involucrado. Pero vamos al punto concreto, como usted me había preguntado anteriormente. ¿Qué opino? ¿Qué creo? Que es absolutamente mentira. Que alguien lo guionó de una manera unidireccionada para perjudicar a tal o cual persona, en particular a Aníbal Fernández. Nosotros conversábamos con Miguel Ángel Pierri, que estaba en las antípodas en el juicio porque era el abogado defensor de Solange Bellone. Y esto fue lo que él nos decía, más o menos coincide con usted en el día de hoy. Sí, coincidimos en este punto. Vamos a verlo. Sí. En el legajo del juicio, en los cuerpos de expediente, inclusive en los legajos reservados del doctor Bidone, jamás está mencionado el doctor Fernández. O sea, yo creo que esto forma parte de una campaña política que tiene intereses ajenos a la causa, y creo que Lanata inclusive está probado en la causa que intentaba llegar a Aníbal Fernández para conocerlo y nunca lo conoció. Nosotros hace casi más de 30 días, exactamente hoy 32, que sabíamos que tanto Lanata como Salerno iban a hacer este tipo de testimonios, pero bueno, forma parte de la libertad de expresarse, ellos tienen todo el derecho de decir lo que quieran, lo bueno es que lo van a tener que probar en la justicia. ¿Por qué pensás que no habló antes, Lanata? Porque es mentira. Digo, iba camino a la cadena perpetua, si tenía algo que lo podía hacer zafar, es una carta que hubiera jugado antes. Bueno, es mucho más sospechoso pensar por qué no apeló su condena ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Hoy Lanata tiene su condena confirmada por el máximo tribunal y su único destino la cadena perpetua. Entonces quiero pensar que alguien le prometió algo, alguien le aseguró algo o alguien le dice algo. Yo nunca voy a olvidar que el día de la sentencia, los dos hermanos Lanata, a mí y al fiscal Bidone, nos juraron ejecutarnos. Acá el único autor ideológico de la muerte de Forza Ferrón y Vina es este personaje siniestro y sumamente poderoso que es Ibar Pérez Corradi. Cuando Solange Bellone declara ante el juicio, ante el tribunal de juicio, por el asesinato de su esposo, ella hace mención a un tal Lamorza. El doctor Bidone hizo un cuestionario de más de 15 preguntas y en ningún momento pudo definir, ni siquiera dar señales ni quién era, hasta que no se sustancie. Esto no lo limpia nadie. Y lo grave es que esto es una maniobra que tiende a herir lo que yo llamo un parámetro de la democracia. En el juicio, Miguel Ángel, fue incorporado un mail que le mandó Martín Lanata a Aníbal Fernández. ¿Lo recordás? Ese fue un mail que, según puedo recordar, él le escribe en su oportunidad como queriéndolo conocer, queriéndolo contactar, y toda la investigación y la dirección llevada a cabo por el doctor Bidone probó, primero, que el doctor Aníbal Fernández jamás le respondió. Sí, es un mail del 7 de octubre de 2009, o sea, posterior al triple crimen. Por eso, él nunca se lo respondió, nunca acusó recibo, por lo tanto yo te puedo escribir a vos, pero eso no demuestra nada. Quiere decir que al momento de la trágica ejecución y crimen de Forza, Ferrón y de Vina, no lo conocía. Yo creo que es muy fácil decir, fulano es ladrón, fulano es narcotraficante, hay que probarlo. Salcedo, ¿los tres cadáveres están juntos? No me he acercado al lugar. Ahora hablamos del triple crimen de General Rodríguez. ¿Está este hecho relacionado con la droga? No se lo sé decir. No se lo sé decir. La investigación puso la mira sobre el empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi como autor intelectual y sobre Martín Lanata como autor material. ¿Para vos quién es el responsable? No, para mí no.
quien da la orden del susto de la muerte es Aníbal Fernández, no Pérez Corradi. Pérez Corradi fue el financista, no estaba enemistado a muerte. ¿Y vos qué prueba concreta tenés para apoyar lo que decís? ¿Por qué pensás que fue Aníbal? El negocio del tráfico de efedrina se lo termina quedando en la totalidad Aníbal Fernández con la gente de inteligencia. No es que sigue Forza. Forza llegó a ser un estorbo. Porque Forza, los clientes que tenía, no llegaban a un nivel de un cártel de México como para poder hacerlo. Después aparecieron otra gente que está vinculada, tengo el nombre de dos miembros del cártel, que origen mexicano, ¿no? Se dividían en células, uno recibía el producto, coordinaban la entrega, que esto lo hacía el muchacho de inteligencia, a la derecha del ministro. Entregaba el producto acá y el que pagaba era otro tipo, un domicilio cercano a Capital Federal. Yo llevo el dinero desde el departamento de este hombre. ¿De quién? El mexicano. Hacia el domicilio de Aníbal Fernández. Domicilio que también lo voy a aportar a la justicia. Está bien. ¿Cuánta plata era? $2 millones. ¿Y cómo lo llevas? ¿Físicamente? Físicamente, sí. Sí, en 2 horas. Fuimos con Máximo, pasamos por el domicilio de este tipo, pasamos a buscar el dinero y lo llevé hasta el domicilio de Aníbal Fernández, paramos atrás del auto de la custodia, bajó este hombre, entregó el dinero. Pero no fue una vez, fueron 2 veces. ¿Y las 2 veces qué cantidad? La segunda vez llevamos $3.200.000. A mí, yo de esa gestión, de la primera que yo lo acompañé, a mí me dio $20.000. O sea, no es que me contó que había plata. Sí. Listo, bárbaro. Cuando vos decís que Aníbal fue el autor ideológico del triple crimen, sí. ¿Con quién lo instrumentó? O sea, ¿quiénes disparan? Con esta persona de inteligencia. ¿Por qué no hablaste en el juicio? ¿Por qué no hablé en el juicio porque, primero, por asesoramiento de los abogados, segundo, por la magnitud del caso y segundo, por el tipo que está enfrente. Pensá que ahí del otro lado de la cámara está Aníbal Fernández. Sí. Decirle lo que quieras. Si va a salir en la televisión no lo podría decir, pero bueno, él sabe bien lo que yo estoy diciendo, él no puede decir que no me conoce y le doy un careo en la sede judicial, que no tengo ningún tipo de problema, porque yo todo lo que tengo testigos y demostraciones. Doctor, su turno. Él dice que no habló por consejo de sus abogados. Es lamentable, es absolutamente... A ver, hay 2 realidades. O a mí me mintió durante todo el transcurso de mi ejercicio como defensor y realmente esta es la verdad que él quiere salir a contar ahora, una verdad ridícula. Una vez que ya está condenado a perpetua. Una verdad que... O sea, digo, no jugó bien sus cartas en ese caso. Nunca jamás Martín Lanata vio $3 millones juntos. Era un tipo que tenía pocos recursos económicos, no sabe ni cuánto pesa $1 millón. Habría que preguntarle por qué no mencionó al abogado, habría que preguntarle cuánto pesa $1 millón, cómo lo llevó, dígame. Una pregunta que es bastante sencilla, un tipo inteligente como Lanata le podría decir, ¿y en qué la llevaste? ¿Cómo la llevaste? Esto es mentira, esto es una fantochada absoluta para hablar de millones de dólares, cuando en realidad en el juicio se habló de un tal Morsa, que después se demostró que no fue Aníbal Fernández. A ver, el informe que Carrió manda al juez Ollarvide, el juez Ollarvide hace investigar por el fiscal federal Policita, dice que a lo largo del juicio oral en Mercedes hubo al menos 8 menciones que llevan a Aníbal Fernández. Una de ellas, Soledad Bellone, que dijo que su marido había arreglado con un tal Morsa o la Morsa para que no lo molestara la Policía Federal. Sí. Por ejemplo. Ese Morsa no era Aníbal Fernández. ¿Y quién era? Ese Morsa era un supuesto policía, que se decía que podía llegar a estar vinculado con Pose. De hecho, otra persona lo mezcla Pose, con Julio Pose. César Pose, ex agente de la CIDE. Ex agente de la CIDE. Una persona que fue co-guionista de este libro de Alegre, del libro del triple crimen, pero que cuando fue al juicio no dijo nada de lo que tenía que decir. Pose era un hombre del esquema de Estiuso en la CIDE. Sí. La doctora lo sabe mejor que yo. Acá me perdí en algo. ¿Sí? ¿Usted cree que tiene alguna participación la ex-CIDE en todo esta trama? No, no lo creo. Directamente se lo afirmo y de qué manera.
En el año 2003, el doctor Granero fue designado por el presidente Kirchner en el PAMI. Asumen la Cedronar en el año 2004, para hacer una cosa, digamos, cronológica. 2 semanas después del alejamiento del anterior jefe de gabinete, Alberto Fernández, aparece este hecho del triple crimen que culmina con una condena a prisión perpetua para 4 sicarios. Esas condenas que están en la situación en la que están, la primera pregunta es, lo que dice Martín Lanata, bueno, yo soy el fiscal Bidonio, la doctora Falabella, ¿en carácter de qué marco procesal lo puedo citar? Ninguno, porque la causa está firme y es cosa Está jugada. cerrada, está pelada en casación. Segundo, como lo que él dice el domingo, cuenta en el medio de todo esto de lo que cuenta, está contando delitos, el derecho argentino impide que se le pueda tomar una declaración porque se está autoincriminando, como dijo el letrado y colega. Tercero, tampoco lo puede citar como testigo. No sé cómo se ¿No lo puede citar un tribunal federal? No se Porque lo puede, en la causa del triple crimen, no, que es bien. de lo que él está hablando. ¿Y la que está en Servini y no Gurría? se lo puede, pero es que es un problema el marco procesal. En cualquier caso, todo se va a saber después de las elecciones. Lo que quiero decir, para que la gente lo entienda, es lo que dijo este señor le salió gratis. Gratis en el sentido de que reclusión perpetua, no lo pueden citar a indagatoria, no se le puede tomar declaramiento y juramento de decir verdad. Quiero volver a esto por lo que usted mostró. Forza, por primera vez, aparece en el año 2003 como una de las personas que formaba parte, junto a otros, de lo que se llamó las ventas de medicamentos y que termina en la famosa causa de medicamentos. Y hay otros, es decir, unos proveedores que la doctora Ocaña denuncia. Con respecto al tema de la CIDE. En el año 2004, como le decía, Granero asume fines en el Cedronar, Sí. previo paso a un paso corto por la CIDE. ¿Por la CIDE? Granero, por el PAMI. Por la CIDE. ¿Por la PAMI CIDE? hace PAMI. Pasa por la CIDE. ¿Granero? Sí. Una designación corta, previa escala a llegar al Cedronar, año 2004. La ley vigente, la 23737, para que la gente lo entienda, la ley de drogas, creaba un registro de precursores químicos, estoy hablando del año 2004. Sí, que era un colador. ¿No? 2004, no, que es la trazabilidad que se hace del 2004 al 2010 de las 50 toneladas. Ese registro no tenía asignada autoridad de aplicación. Cuando fue presidente interino el doctor Duhalde, con el decreto número 2300 del año 2002, asigna ese registro a la Cedronar y coloca al frente de ese registro al señor Abud, uno de los procesados por la doctora Servini de Cubría. Por el Festival de la Efedrina. Por el Festival de la Efedrina. Siguiendo, este hombre se convierte, cuando Granero llega al Cedronar de 2004, en su soporte de confianza y en su autor intelectual. ¿Qué cosas indica hacer? Para que vean cómo todo tiene que ver con todo cuando uno es muy concreto con los elementos. Uno, en materias de... logra sacar 5 convenios internacionales con países en los cuales él, el Cedronar, era autoridad judicial. El doctor es abogado, es un disparate absoluto. Absoluto. Y empieza a robar competencia a la cartera de salud, a ¿Para qué? relaciones exteriores. Ahora Para voy a manejar contar. el registro. Claro. Es decir, todo esto nosotros lo ponemos en el documento. Decimos, O sea, ustedes denunciaban a Abud ya en el 2008. nosotros Que denunciamos después termina esto procesado. como problema, no denunciábamos penalmente. Nosotros decimos, vemos efedrina, acá hay un tema entre la Cedronar y el registro, una relación. Y esa comisión estaba estaba formada por Aníbal. O sea, por Aníbal Fernández, ministro de Justicia.
Por supuesto, él Claro, es contradictorio creó y que él mandara a una comisión a investigar la efedrina mientras, según Lanata, se quedaba con No el... solamente la efedrina, todo, sigo. Entonces, decíamos, las carteras están superpuestas. El Cedronar no puede ser auxiliar judicial, no puede tener competencias en materia de salud interior, justicia y seguridad. ¿Por qué? Porque la ley de ministerio lo prohíbe. Está prohibido que sea autoridad judicial un organismo administrativo. ¿Qué pasa? Esta comisión en la cual nosotros empezamos muchas cosas, pero con la efedrina, ¿qué decimos? Tiene que hacerse una trazabilidad, la tienen que hacer los técnicos son los de la ANMAT, nos reunimos con la ANMAT, el interventor era el doctor Ricardo Martínez. Pero, en resumen, este informe del gobierno no le cayó bien. Ahora, antes de irme... Ningún informe de nuestro le cayó bien. Antes de irme, ¿usted cree que cobró Lanata por decir lo que dijo? Estoy casi seguro, o sea, es una opinión mía. Si usted, insisto, con la respuesta afirmativa, pero queda en mi fuero interno, yo no lo puedo probar. No creo que haya hecho esto de una manera gratuita. ¿Puede beneficiarlo de alguna manera? No, por eso no, penalmente, no existe desde el punto de vista procesal ningún beneficio. Él no es tonto, un beneficio a futuro, por más promesa que pueda tener, salir a ensuciarse por un lado, a ensuciarme por el otro, autoincriminarse por otra parte, gratis, lo veo muy sospechoso. Veo muy oportunista el momento en que esta información sale para, digamos, en una situación preelectoral, para perjudicar directamente. Sí, en cualquier caso el problema es que esto recién se va a saber después de las elecciones. Si se sabe. Si se sabe alguna vez, se va a saber después de las elecciones. Digamos, yo quiero que me permita agregar algo bien concreto. En la causa del triple crimen aparece mencionado varias veces, o sea, algunos testigos mencionan a un señor de apellido Abraham como uno de los proveedores sí, estuvo como de la efedrina por el triple crimen. Otros testigos también lo mencionan. ¿Saben quién era la pareja de Abraham? La pareja de Abraham era una señora de apellido, esto lo dice la causa de la doctora Servini de Cubría, que trabajaba en la farmacia de Abraham, que aparece mencionado en el triple crimen y aparece a su vez en la causa de la doctora Servini de Cubría, es decir, otra causa totalmente distinta. Y hay otra asesora del doctor Granero que también aparece como mencionada. No, quiero decir, a ver... Vamos que nos sacan del aire. Bueno, no nos van a sacar del aura. Es decir, los eslabones de la cadena delictiva del registro de precursores químicos quedó claro, tan claro como la inquina que había entre Aníbal Fernández y Granero. ¿Por qué? Porque Aníbal Fernández sacó 2 resoluciones creando la figura, nosotros habíamos indicado, creen la figura de operación sospechosa de seguimiento. Es decir, los policías no pueden salir a buscar cualquier cosa. Cuando la MAT detecta que necesitas 100 kilos y aparecen 50 toneladas, en el medio, vení y explícame cuántos esmaltes hiciste y cuántos jarabes para la tos. Conclusión de esto, la muerte, es decir, la muerte del triple crimen, es lo que permite 3 cosas. Permite, primero, que salga la resolución que cortó con esto en un mes, la resolución de Aníbal Fernández. Granero no tuvo otra alternativa que firmar también esa resolución. Y la presidenta lo echa, cegando uno de los peores focos de corrupción que había con este...